¿Has sentido alguna vez el peso de un vacío insondable, incluso en la cercanía de otro ser? ¿Te has mirado en el espejo de una relación y solo has encontrado el reflejo de una libertad ajena, una autonomía que se desmorona ante la mirada del otro? Porque hemos sido condicionados a buscar en el amor un ancla, una salvación, un sentido preestablecido para nuestra existencia. Pero, ¿y si te dijera que esa búsqueda es precisamente la cadena que forja nuestras jaulas más íntimas? Las multitudes claman por el amor romántico, esa quimera de unión perfecta donde dos se vuelven uno, disolviendo la individualidad en una fusión deseada, casi obligatoria. Pero ¿qué queda del yo cuando se diluye en la voluntad del nosotros? Hemos aceptado esta ilusión como verdad universal, sin cuestionar la autenticidad de un pacto que, en su esencia, puede ser un acuerdo tácito de dependencia, una negación mutua de la angustia existencial que nos define. Permíteme desmantelar esta construcción, este andamiaje de falsas seguridades que hemos levantado, porque en el abismo de nuestra propia libertad reside la semilla de una conexión genuina, una intersubjetividad que no busca poseer, sino reconocer. Imagina la posibilidad de ser plenamente tú mismo, sin la necesidad de validación externa, y de encontrar en el otro no un espejo donde reflejar tus miedos, sino un universo paralelo con el que compartir la danza vertiginosa de la conciencia. Aquí no encontrarás la complacencia de las palabras vacías, ni el consuelo efímero de las promesas quebradizas. Lo que te ofrezco es la verdad cruda de la existencia, la responsabilidad que emana de nuestra libertad absoluta, y cómo, a partir de esta comprensión radical, podemos edificar puentes de autenticidad, relaciones que no ahogan sino que liberan, que no definen sino que expanden. Porque la receta para las relaciones auténticas no reside en la fusión, sino en la afirmación de dos existencias separadas, dos libertades conscientes que deciden encontrarse en el riesgo, en la vulnerabilidad compartida, en el reconocimiento mutuo de la nada que somos y, paradójicamente, de todo lo que podemos llegar a ser. ¿Estás listo para desatarte de las cadenas invisibles que te impiden ver la verdadera naturaleza del encuentro humano? Nos adentramos, pues, en las catacumbas del alma, donde las sombras del deseo se proyectan sobre la tela de nuestras relaciones. Hemos sido adoctrinados en la fe del amor romántico, una liturgia de posesión y dependencia disfrazada de devoción. Nos aferramos al otro como un náufrago a un madero, esperando que nos salve del vasto océano de nuestra soledad, sin comprender que esa misma espera nos sumerge aún más en las profundidades. ¿No es acaso la exigencia de ser el centro del universo ajeno una forma de tiranía, un intento desesperado de negar nuestra propia libertad radical? Nos debatimos entre el vértigo de ser nosotros mismos y el anhelo de ser amados por aquello que fingimos ser, una contradicción perpetua que alimenta la angustia y nos condena a una existencia alienada. La verdad, por incómoda que sea, es que el otro nunca podrá ser nuestra salvación, no porque sea insuficiente, sino porque la salvación, si es que existe, debe nacer de nosotros mismos, de la asunción de nuestra libertad y de la responsabilidad que ésta conlleva. El amor romántico nos vende la ilusión de una completud, de un espejo en el que vernos reflejados y confirmados. Pero a menudo, ese espejo está empañado por nuestras proyecciones, por nuestras carencias, por nuestro propio miedo a la nada que somos. En lugar de un encuentro de almas, se convierte en un campo de batalla donde luchamos por la atención, por la validación, por no ser abandonados a nuestra propia conciencia. Y si la verdadera fortaleza reside en la aceptación de esa soledad inherente, de esa independencia que nos hace radicalmente libres, la intersubjetividad que propongo no es una fusión, sino un reconocimiento mutuo de nuestras respectivas libertades. Es la posibilidad de mirarnos a los ojos y ver al otro no como una extensión de nosotros mismos, sino como un ser en sí, un absoluto en su propia existencia. Esta mirada despojada de posesión, de idealización, es lo que permite que el amor, si es que ha de ser, nazca de la elección libre y consciente, no de la necesidad desesperada. ¿No es este un concepto radicalmente distinto al que nos han vendido? Un desafío directo a las estructuras de posesión y control que tanto hemos internalizado. La sociedad nos empuja incansablemente hacia la norma del amor romántico, como si fuera la única senda posible hacia una felicidad preconcebida. Desde la infancia, somos bombardeados por narrativas, por ideales que moldean nuestra percepción,
hasta el punto de internalizar esa necesidad como algo innato, inherente a nuestra propia condición. Pero, ¿qué sucede cuando esta fórmula, tan publicitada, se desmorona? Cuando el amor prometido se transforma en una carga, en un germen de conflicto y desolación, la vergüenza nos invade, la duda se asienta en nuestros huesos, y comenzamos a preguntarnos si somos nosotros los que fallamos, los incapaces de alcanzar ese ideal escurridizo. Es una trampa delicadamente tejida, una jaula de oro donde la libertad es sacrificada en el altar de la conformidad ciega. El amor, en su forma más pura, no se afana por la posesión, sino por la libre ofrenda. Se erige como un acto de trascendencia, un movimiento hacia afuera de uno mismo para abrazar al otro en la totalidad de su ser. No se nutre de la necesidad desesperada, sino de la abundancia desbordante, de la capacidad de entregarse sin la expectativa de recibir, sin la pretensión de ser completado o redimido. Es precisamente en la libertad del otro, en su autonomía soberana, donde nuestra propia libertad encuentra su más firme afirmación. ¿No es este un planteamiento que desborda por completo la narrativa que se nos ha inculcado? Un desafío directo a las estructuras de dominio y control que tan hondo hemos arraigado en nuestra psique. Hemos erigido nuestras relaciones sobre cimientos de miedo y de un apego que confunde la dependencia con el afecto genuino, la posesión con la intimidad más profunda. El otro, en esta dinámica, se transmuta en un mero objeto, una herramienta útil para silenciar nuestra ansiedad latente, para llenar ese vacío existencial que nos acecha constantemente. Nos aferramos a él con uñas y dientes, lo esculpimos a nuestra imagen y semejanza, le imponemos la obligación de cumplir nuestras fantasías más recónditas, sin percatarnos de que, al hacerlo, le despojamos de su propia esencia, de su libertad inalienable, y al final, ¿qué nos queda sino una vasija vacía, un reflejo distorsionado de nuestras propias quimeras insatisfechas? Nuestras relaciones se han construido, en gran medida, sobre cimientos de miedo y un apego que confunde la dependencia con el amor auténtico, la posesión con la intimidad genuina. El otro, en esta dinámica distorsionada, se transmuta en un mero objeto, una herramienta conveniente para silenciar nuestra ansiedad latente, para llenar ese vacío existencial que nos acosa y nos impulsa a buscar consuelo en lo externo. Nos aferramos a él con una tenacidad casi desesperada, lo esculpimos a nuestra imagen y semejanza, le imponemos la obligación de cumplir nuestras fantasías más recónditas, sin percatarnos de que, al hacerlo, le despojamos de su propia esencia, de su libertad inalienable, y al final, ¿qué nos queda sino una vasija vacía, un reflejo distorsionado de nuestras propias quimeras insatisfechas, una sombra de lo que pudo haber sido un encuentro verdadero? La angustia inherente a nuestra libertad, ese peso ineludible que marca nuestra existencia, nos empuja inexorablemente a buscar refugio en el otro, a proyectar sobre él nuestras propias responsabilidades, nuestras decisiones cruciales, nuestras cargas vitales. En este proceso, olvidamos negligentemente que somos los artífices de nuestra propia vida, que cada elección, cada acción, emana de nuestro propio ser. En la esfera de la relación, anhelamos un cómplice, un espejo que nos ratifique en nuestra debilidad, un salvador que nos rescate de la tarea titánica y, a menudo, aterradora de ser verdaderamente libres. ¿No es esta, acaso, una forma insidiosa de autoengaño? ¿Un intento calculado de eludir la verdad fundamental que define nuestra condición humana? Sin embargo, precisamente en esa angustia radical reside la semilla de la autenticidad. Al confrontar el abismo de nuestra propia libertad, al reconocer con firmeza que no existe salvación externa alguna, que la plenitud deseada debe germinar desde las profundidades de nuestro propio ser, comenzamos a vislumbrar la posibilidad de forjar relaciones radicalmente diferentes. Relaciones cimentadas en la libertad mutua, en el respeto profundo a la autonomía del otro, en el reconocimiento sincero de nuestras existencias separadas, pero intrínsecamente entrelazadas en la danza incesante de la vida. Nos atrevemos a dar el paso, a desmantelar nuestras arraigadas creencias, a enfrentar la vertiginosa libertad que nos aguarda al otro lado de esta duradera ilusión, comprender que no hay salvación externa, que la completud no se halla en los brazos de otro, sino en la radical asunción de nuestra propia libertad, es el primer paso hacia una existencia más auténtica. Hemos confundido la entrega con la renuncia
el amor con la dependencia. Y en ese error hemos construido relaciones frágiles, cimentadas en la fragilidad de nuestras propias inseguridades. El otro no es un fin en sí mismo, sino un espejo donde podemos atisbar nuestras propias sombras. Un compañero de viaje en esta aventura existencial que nos llama a ser plenamente nosotros mismos, sin máscaras ni subterfugios. ¿Cuánto tiempo más seguiremos buscando en el exterior la validación que solo puede nacer de nuestro interior? El amor romántico, esa construcción social tan arraigada, nos ha enseñado a buscar la fusión, a anhelar la disolución del yo en un nosotros idealizado. Pero en esa fusión, ¿qué sucede con la singularidad de cada ser, con la riqueza de sus experiencias únicas, con la libertad que lo define? Renunciar a nuestra individualidad para encajar en un molde preestablecido es una forma de traición a nosotros mismos, un suicidio del espíritu que nos deja vacíos y alienados. La verdadera conexión no reside en la anulación del otro, sino en el reconocimiento y la celebración de su alteridad, en la admiración de su ser distinto, en la aceptación de que su libertad no disminuye la nuestra, sino que la magnifica. Piensa en la posibilidad de una relación donde el otro no sea un salvador ni un verdugo, sino un ser humano tan libre y tan angustiado como tú, un ser con quien compartir no la carga de la existencia, sino la aventura de asumirla, una relación donde el amor no sea un intento de posesión, sino una libre concesión, un acto de generosidad que enriquece a ambos sin exigir nada a cambio. Es una visión que puede parecer radical, incluso aterradora, porque desafía todas las convenciones sociales, todas las expectativas que hemos internalizado. Pero, ¿no es acaso en la radicalidad donde reside la verdad? En el atrevimiento de ser uno mismo, donde se encuentra la auténtica libertad. La interdependencia que hemos normalizado en las relaciones, esa sutil telaraña de necesidades mutuas y expectativas tácitas, no es amor, sino miedo disfrazado de afecto. Nos aferramos al otro no por quien es, sino por lo que nos proporciona: seguridad, validación, la ilusión de no estar solos en la vastedad del universo. Esta dependencia, lejos de unirnos, nos encadena, convirtiendo el amor en una transacción, en un contrato de mutua complacencia donde la autenticidad se sacrifica en el altar de la conveniencia. ¿No es acaso esta una forma de esclavitud emocional? ¿Una negación de la libertad inherente a nuestra condición? Romper con este patrón exige una valentía insospechada, un despojarse de las capas de autoengaño que hemos acumulado a lo largo de los años. Requiere la audacia de mirar al otro y ver no un reflejo de nuestras propias carencias, sino un ser en sí, un absoluto con su propia existencia, su propia libertad. Es en este reconocimiento de la alteridad, en la aceptación de que el otro es un ser distinto a nosotros, con sus propias motivaciones y su propia historia, donde se gesta la posibilidad de un amor genuino. Un amor que no busca poseer, sino acompañar, que no exige ser completado, sino que celebra la plenitud individual. La verdadera intimidad no se encuentra en la fusión, sino en la cercanía de dos libertades conscientes que eligen, libremente, compartir sus trayectos. Es un baile delicado donde cada uno respeta el espacio del otro, donde la vulnerabilidad no es una debilidad a explotar, sino una puerta hacia la comprensión mutua. En esta danza no hay necesidad de máscaras, no hay temor a ser juzgado, solo la simple y poderosa aceptación de lo que somos, juntos y por separado. ¿No es acaso esta la verdadera promesa del encuentro humano? Un espacio donde la libertad florece en lugar de marchitarse. La sociedad nos empuja incansablemente hacia la norma del amor romántico, como si fuera la única senda posible hacia una felicidad preconcebida. Desde la infancia, somos bombardeados por narrativas, por ideales que moldean nuestra percepción, hasta el punto de internalizar esa necesidad como algo innato, inherente a nuestra propia condición. Pero, ¿qué sucede cuando esta fórmula, tan publicitada, se desmorona? Cuando el amor prometido se transforma en una carga, en un germen de conflicto y desolación, la vergüenza nos invade, la duda se asienta en nuestros huesos, y comenzamos a preguntarnos si somos nosotros los que fallamos, los incapaces de alcanzar ese ideal escurridizo. Es una trampa delicadamente tejida, una jaula de oro donde la libertad es sacrificada en el altar de la conformidad ciega. El amor, en su forma más pura, no se afana por la posesión,
sino por la libre ofrenda. Se erige como un acto de trascendencia, un movimiento hacia afuera de uno mismo para abrazar al otro en la totalidad de su ser. No se nutre de la necesidad desesperada, sino de la abundancia desbordante, de la capacidad de entregarse sin la expectativa de recibir, sin la pretensión de ser completado o redimido. Es precisamente en la libertad del otro, en su autonomía soberana, donde nuestra propia libertad encuentra su más firme afirmación. ¿No es este un planteamiento que desborda por completo la narrativa que se nos ha inculcado? Un desafío directo a las estructuras de dominio y control que tan hondo hemos arraigado en nuestra psique. Hemos erigido nuestras relaciones sobre cimientos de miedo y de un apego que confunde la dependencia con el afecto genuino, la posesión con la intimidad más profunda. El otro, en esta dinámica, se transmuta en un mero objeto, una herramienta útil para silenciar nuestra ansiedad latente, para llenar ese vacío existencial que nos acecha constantemente. Nos aferramos a él con uñas y dientes, lo esculpimos a nuestra imagen y semejanza, le imponemos la obligación de cumplir nuestras fantasías más recónditas, sin percatarnos de que, al hacerlo, le despojamos de su propia esencia, de su libertad inalienable, y al final, ¿qué nos queda sino una vasija vacía, un reflejo distorsionado de nuestras propias quimeras insatisfechas? Nuestras relaciones se han construido, en gran medida, sobre cimientos de miedo y un apego que confunde la dependencia con el amor auténtico, la posesión con la intimidad genuina. El otro, en esta dinámica distorsionada, se transmuta en un mero objeto, una herramienta conveniente para silenciar nuestra ansiedad latente, para llenar ese vacío existencial que nos acosa y nos impulsa a buscar consuelo en lo externo. Nos aferramos a él con una tenacidad casi desesperada, lo esculpimos a nuestra imagen y semejanza, le imponemos la obligación de cumplir nuestras fantasías más recónditas, sin percatarnos de que, al hacerlo, le despojamos de su propia esencia, de su libertad inalienable, y al final, ¿qué nos queda sino una vasija vacía, un reflejo distorsionado de nuestras propias quimeras insatisfechas, una sombra de lo que pudo haber sido un encuentro verdadero? La angustia inherente a nuestra libertad, ese peso ineludible que marca nuestra existencia, nos empuja inexorablemente a buscar refugio en el otro, a proyectar sobre él nuestras propias responsabilidades, nuestras decisiones cruciales, nuestras cargas vitales. En este proceso, olvidamos negligentemente que somos los artífices de nuestra propia vida, que cada elección, cada acción, emana de nuestro propio ser. En la esfera de la relación, anhelamos un cómplice, un espejo que nos ratifique en nuestra debilidad, un salvador que nos rescate de la tarea titánica y, a menudo, aterradora de ser verdaderamente libres. ¿No es esta, acaso, una forma insidiosa de autoengaño? ¿Un intento calculado de eludir la verdad fundamental que define nuestra condición humana? Sin embargo, precisamente en esa angustia radical reside la semilla de la autenticidad. Al confrontar el abismo de nuestra propia libertad, al reconocer con firmeza que no existe salvación externa alguna, que la plenitud deseada debe germinar desde las profundidades de nuestro propio ser, comenzamos a vislumbrar la posibilidad de forjar relaciones radicalmente diferentes. Relaciones cimentadas en la libertad mutua, en el respeto profundo a la autonomía del otro, en el reconocimiento sincero de nuestras existencias separadas, pero intrínsecamente entrelazadas en la danza incesante de la vida. Nos atrevemos a dar el paso, a desmantelar nuestras arraigadas creencias, a enfrentar la vertiginosa libertad que nos aguarda al otro lado de esta duradera ilusión. Hemos sido adiestrados para temer la independencia, para verla como una amenaza a la estabilidad de la pareja, como un signo de desamor. Se nos enseña que renunciar a la propia autonomía es el precio a pagar por ser amado, que la dependencia mutua es la piedra angular de cualquier relación duradera. Sin embargo, esta creencia es una ilusión perniciosa, una fábrica de resentimientos y frustraciones que, a la larga, erosiona los cimientos de cualquier afecto genuino. ¿No es acaso la verdadera fuerza de una relación la que reside en la afirmación de dos individuos libres que eligen caminar juntos, no por necesidad, sino por un deseo profundo de compartir sus caminos? La posesión en el amor, esa urgencia por controlar al otro, por moldearlo a nuestro antojo, es el reflejo de nuestra propia inseguridad, de nuestro miedo a ser abandonados. Al intentar poseer al otro, negamos su humanidad,
su libertad, y lo convertimos en un objeto de nuestro propio deseo. En este juego de poder, ambos perdemos. El que posee se ahoga en la ansiedad de mantener su control, y el poseído se marchita bajo el peso de la opresión. ¿No es acaso el verdadero amor, aquel que libera, aquel que celebra la autonomía del otro, el único capaz de generar una conexión auténtica y duradera? La autenticidad en las relaciones, ese anhelo profundo de ser visto y aceptado tal como somos, no puede florecer en un terreno de posesión y control. Requiere un espacio de libertad, donde cada uno pueda expresar sus pensamientos, sus sentimientos, sus deseos, sin temor a ser juzgado o rechazado. Es en esta apertura radical, en esta vulnerabilidad compartida, donde se forja la verdadera intimidad, donde el amor se convierte en un acto de libre donación, un enriquecimiento mutuo que trasciende las convenciones sociales y nos conecta en un nivel más profundo y significativo. ¿Estamos dispuestos a abrazar esta libertad, a salir de nuestras jaulas autoimpuestas y a construir un amor que nos libere en lugar de aprisionarnos? La clave para desmantelar las estructuras del amor romántico, con sus exigencias de fusión y posesión, reside en la radical aceptación de nuestra propia libertad. No buscamos en el otro una pareja que nos complete, sino un ser con quien compartir la aventura de existir, un compañero que reconozca nuestra autonomía y a su vez ejerza la suya. Esta perspectiva transforma la relación de una búsqueda de refugio a un espacio de crecimiento mutuo, un laboratorio donde la autenticidad se pone a prueba y se fortalece. ¿No es este el ideal que, en el fondo, todos anhelamos? Aunque nos cueste admitirlo, la verdadera intimidad se gesta en la aceptación de la distancia, en la comprensión de que el otro es un universo propio, con sus misterios y sus profundidades, que no le pertenecen a nadie. No se trata de invadir ese espacio, sino de respetarlo, de admirarlo desde la prudencia. En esa aceptación de la alteridad, en el reconocimiento de la independencia del otro, es donde reside la fuerza de un vínculo genuino. El amor, despojado de sus ropajes de posesión, se convierte en un reconocimiento mutuo de la existencia, una celebración de la libertad compartida. ¿No es acaso esta la más elevada forma de afecto, aquella que se nutre de la libertad y la respeta por encima de todo? Si te atreves a mirar más allá de las convenciones, si estás dispuesto a cuestionar las narrativas que te han sido impuestas, descubrirás que la autenticidad en las relaciones no es un ideal inalcanzable, sino una elección de ser libre, de amar desde la libertad, de construir vínculos que enriquezcan sin oprimir, que celebren la individualidad sin renunciar a la conexión. Este camino exige valentía, exige un replanteamiento profundo de lo que creemos saber sobre el amor y la intimidad. ¿Estás listo para emprender este viaje hacia la verdad, hacia un amor que sea, ante todo, libre? Y así, al desvelar las capas de la ilusión romántica, tocamos el núcleo de nuestra propia libertad. Recordamos que el otro no es una promesa de salvación, sino una invitación a la aventura de ser. Un espejo donde nos confrontamos a nosotros mismos, no para definirnos, sino para trascendernos. La angustia que sentíamos en la soledad era, en realidad, la voz de nuestra autonomía, clamando por ser escuchada, por ser vivida. La intersubjetividad que emerge de esta comprensión no es una fusión que aniquila, sino un encuentro que celebra. Es el compartir de dos libertades absolutas que eligen caminar juntas, no por necesidad, sino por una afinidad radical, por un reconocimiento mutuo de la belleza intrínseca en cada existencia separada. El amor despojado de sus ataduras de posesión se revela como un acto de libre donación, un regalo que enriquece sin exigir, que libera sin aprisionar. Nos damos cuenta, ahora, de que la verdadera intimidad no reside en la fusión que borra, sino en la aceptación de la distancia que permite a cada uno ser quien es. Es en la celebración de la alteridad, en el profundo respeto por la autonomía del otro, donde encontramos el terreno fértil para un amor que verdaderamente nutre y expande. El otro no es un fin en sí mismo, sino un camino, un universo paralelo con el cual podemos dialogar en libertad, sin la necesidad de moldearlo a nuestra imagen. La sociedad nos enseñó a temer la independencia, a verla como un presagio de soledad. Pero, al despojar esta creencia de su poder, descubrimos que la verdadera fuerza reside en abrazar nuestra propia autonomía. Es en esta autosuficiencia,
en esta capacidad de encontrar en nosotros mismos el sentido y la plenitud, donde nos volvemos capaces de ofrecer un amor auténtico, un amor que no busca llenar vacíos, sino que rebosa de la plenitud que ya reside en nuestro ser. El viaje que emprendimos nos ha traído a este punto de claridad, donde la angustia se disipa ante la fuerza de la elección. No somos víctimas de nuestras circunstancias afectivas, sino arquitectos de nuestras propias conexiones. Cada relación es una invitación a la radicalización de nosotros mismos, un espacio donde podemos, en cada instante, reafirmar nuestra libertad y nuestra capacidad de amar de forma genuina, sin simulaciones. El eco de estas verdades resuena ahora en un silencio elocuente. El amor romántico, con sus promesas de plenitud, cede lugar a una comprensión más profunda, la de que somos, antes que nada, seres libres, y que el encuentro con el otro es una celebración de esa libertad, no una negociación de ella. La verdadera receta no está en encontrar el alma gemela, sino en ser plenamente el propio alma. Por lo tanto, al salir de este espacio de reflexión, lleva contigo no respuestas listas, sino el coraje de seguir la pregunta. El coraje de vivir el amor como un acto de libertad, como un reconocimiento mutuo de la belleza singular que reside en cada uno de nosotros. La libertad es la verdadera esencia del encuentro humano. Si esta reflexión ha resonado en ti, si has sentido el llamado hacia una forma más auténtica de amar, te invito a disfrutar de este momento. Deja tu impresión en los comentarios, expresando la frase que más te ha tocado. La receta de Sartre. Comparte este despertar con aquellos que amas y considera suscribirte a este viaje de descubrimiento. Juntos, exploraremos las profundidades de la existencia humana, un paso a la vez, impulsados por la fuerza indomable de la libertad.